Bueno, vamos a ver el día de hoy lo que es configuración externa, ¿cierto? De los hemisferios cerebrales. Ayer vimos la configuración interna, nombramos los núcleos de la base y nombramos las fibras eh, o axones o sustancia blanca, digamos, que eh, se encuentra en los hemisferios cerebrales. Respecto a la configuración externa, se hace necesario ustedes que hagan un repaso de lo que tienen que haber visto en la anatomía anterior, principalmente para la identificación de ciertos surcos, no todos, que nos van a, o que vamos a utilizar como referencia para delimitar ciertas áreas de funcionamiento de los hemisferios cerebrales. ¿Ya? Eh, una, en una vista lateral del hemisferio cerebral, nosotros tenemos que subdividirlos en lóbulos, ¿cierto? Y para eso vamos a utilizar este elemento que está aquí, este surco, que se denomina surco central. Ese es el surco central. Vamos a ver. Voy a tratar de marcarlo con algún color. Ya. Ahí vamos a tener nuestro surco central. Todo lo que esté por delante de este surco es el lóbulo frontal. Y luego vamos a tener otro surco, que es el surco lateral. Entonces, el surco lateral me va a marcar estos elementos que están aquí, todo esto, que va a ser nuestro lóbulo frontal. ¿Bien? Anterior al surco central y sobre el surco lateral. Dentro del surco, dentro del lóbulo frontal, hay algunos otros elementos que ustedes podrían quizás repasar, que son estos surcos que están acá, marcados en color rojo. ¿Sí? Y que, vamos de nuevo, y corresponden a surcos frontales, uno superior, uno inferior. Y tenemos otro elemento, perdón, el que está aquí, que es el surco precentral. Si este es el central, este será el precentral. Bueno, estos surcos van a delimitar giros. Generalmente nosotros necesitamos que ustedes los recuerden para relacionarlos con algunas áreas importantes del lóbulo frontal. Sabemos que este lóbulo frontal es considerado como un lóbulo motor, ¿ya? Y vamos a definir en estas áreas motoras. Y ahí nos vamos a dar cuenta que hay áreas motoras primarias, hay áreas motoras, digamos, o premotoras o suplementarias, también a veces lo denominan como áreas secundarias. Luego, en el lóbulo que queda por detrás de este surco central, nos vamos a encontrar con el lóbulo parietal y ahí tenemos otro surco que es característico y que en realidad es todo esto con dos partes, una ascendente, ¿cierto? Y otra que se dirige hacia atrás y un poco hacia inferior, que se denomina el surco intraparietal.
y se delimitan ciertas áreas, ¿ya? No las vamos a nombrar todavía. Otro surco en el lóbulo, en este caso temporal, o dos surcos, son estos que estoy marcando acá, que son surcos temporales superiores, inferiores. Y luego tenemos una pequeña muesca que está aquí, y esto que viene de la cara medial, este surco se llama parieto occipital, porque este es el lóbulo parietal y este es el lóbulo occipital. Y esto le denominan pre-occipital. Si nosotros tiramos una línea imaginaria, todo lo que queda atrás es el lóbulo occipital. Y luego tiramos otra línea imaginaria sobre esta, todo lo que queda arriba es parietal y todo lo que queda acá es occipital. La cara medial tenemos algunos surcos referentes importantes en el lóbulo occipital. Este que está aquí, que es el surco calcarino. Y luego este, que es el parieto occipital. Parieto occipital. Podemos también indicar este, surco del cíngulo, ya que tiene una colateral que se desplaza hacia arriba, dejando delimitado un espacio que tenemos acá. Profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa, ¿usted podría admitirme? Lo que pasa es que estoy en un dispositivo, pero necesito cambiarme al otro. Ya. Por favor. Pero no me aparece en sala de espera, no tengo a nadie. ¿Lo va a hacer recién? Sí, lo que pasa es que dice esperando que empiece algo así. Ah, pero, a ver, no tengo a nadie, a nadie en sala de espera. Ah, ok. Pero si usted puede hablar, significa que está dentro de la sala. Eso es lo que no comprendo. Sí, y que estoy desde un dispositivo, quería cambiarme al otro por temas de batería. Pero no, no Pero importa. si ingresa con Gracias. el otro, va a Debería ser aparecer, automático. va a aparecer dos nombres, claro. Sí. A ver, intenta hacer. Ok, gracias, profe. ¿Ya? Bien, entonces tenemos estos surcos que son eh, surcos referentes dentro de esta cara medial. Ahora, si se fijan acá, pero es un detalle, ahí, este surco que está ahí viene desde eso que está ahí, que es el surco central. Por tanto, eso también es surco central. Y bueno, tenemos un poco más ampliada la imagen, simplemente para volver a marcar el surco calcarino, el surco parieto occipital, el surco del cíngulo, ¿cierto? Con esta colateral, y ahí arriba, como habíamos dicho, el surco central. Bueno, después pudieran tener como referencias en la cara inferior el surco recto, voy a bajar esta imagen, el surco en forma de H, ¿sí? Y
algunos otros elementos que yo les voy a marcar acá como los surcos temporo-occipitales. ¿Ya? Bueno, lo importante es que estos surcos nos van a delimitar ciertas áreas que nosotros vamos a nombrar un poco más adelante y que se van a encontrar en la literatura. Entre estos, por ejemplo, los voy a ir marcando eventualmente con otro color. Vamos a tener un giro, todo esto un giro precentral, luego tenemos un giro postcentral, ¿ya? Giros frontales superiores, frontales medios, frontales inferiores. Ahora, nosotros vamos a tener más adelante, en otra unidad, el desarrollo de lo que es la parte biológica del lenguaje, ¿ya? Y ahí nos vamos a encontrar con zonas que tienen ciertas funciones del lenguaje. Entre estas, en la parte del lóbulo frontal, hay unas zonas que se llaman zona de actividad motora para el lenguaje, también conocida como área de Broca. Y para eso la referencia de estos límites son importantes, porque esta es el área motora del lenguaje. Y este es un surco que es anterior y un ascendente que me va a delimitar un área, si se fijan acá, que es un área triangular. Bueno, luego, entonces, este lóbulo frontal inferior va a tener 1, 2 y 3 porciones. ¿Sí? Una porción orbitaria, porque acá está la cavidad orbitaria, una porción triangular, porque tiene forma triangular, y una porción opercular, ¿ya? Porque el punto donde se unen dos giros se llama opérculo, por lo tanto esto es una región opercular. Esto es en el lóbulo frontal, entonces giro precentral, los giros frontales superior, medio e inferior, y este alcance en el giro frontal inferior. Y acá vamos a tener principalmente el giro postcentral, que lo vamos a nombrar, ¿cierto?, en alguna medida que cuando hablamos de funciones de la corteza. En el giro, en el lóbulo temporal tenemos giros temporales superiores, inferiores y medio, y luego, bueno, esta área parietal posterior a esta, bueno, perdón, el lóbulo parietal es considerado como un lóbulo sensitivo, ¿ya? Entonces aquí vamos a encontrar áreas sensitivas primarias y áreas sensitivas de secundarias. Así como hay una área motora del lenguaje, que es esta que está acá, va a haber después luego, cuando veamos clase de lenguaje, un área asociada a la parte sensitiva del lenguaje. Y generalmente la podemos dibujar, eso va a depender un poco del autor, en esta zona que está acá. Está quedando con mucho color el dibujo. Pero de todas maneras, para que después lo recuerden y cuando pase este módulo, no se olviden un poco de la anatomía descriptiva y un repaso para que abordemos y no tengamos que volver atrás en el contenido. En esta cara, respecto al lóbulo occipital que estamos viendo aquí, hay unas áreas importantes que están por encima o por debajo de esta cisura calcarina y que es el área visual primaria. ¿No? Área visual primaria. A esto que queda aquí abajo se le llama giro lingual porque alguien lo asimila a una lengua. Giro lingual, debajo del surco calcáreo. Esto que está arriba es como una cuña, está como metido ahí, por tanto es la cuña. Y a esto se lo denomina precuña. ¿Ya? Giro lingual, cuña, precuña. Y este es un lobulillo, ¿cierto?, paracentral, porque está una porción anterior y posterior al surco central. Y este será
parte del lóbulo frontal, por tanto es el giro frontal, en este caso medial, y lo que queda, el resto de acá, será el giro del cíngulo. Aquí tenemos el giro recto, ya, el surco olfatorio, porque aquí descansa esto, que es el primer par craneano que nosotros todavía no hemos hablado, que incluye dos partes, ¿sí? El bulbo olfatorio y el tracto olfatorio. Bueno, ahí descansa en este surco ese par craneano. Recuerden que debajo de esto está la cavidad, en este caso, nasal. Respecto a la cara inferior, en el lóbulo temporal, que es esto que está aquí, y esta es parte del lóbulo occipital, estos surcos se denominan temporo-occipitales, ¿ya? Completos, porque abarcan parte del temporal y parte del occipital. Así que la idea es que repasen los surcos, si alguien quiere profundizar más, no forma parte de la evaluación de contenido, para que estemos acorde a lo que después son las áreas funcionales cuando veamos algunos sistemas. Para aprovechar esta imagen habíamos nombrado que este será el nervio olfatorio con el bulbo olfatorio, y estos se denominan estrías olfatorias. Por tanto, todo esto que está aquí forma parte de la anatomía del primer par craneano. Luego tenemos un elemento que está aquí, que está cortado, que es el nervio óptico, junto al su quiasma óptico y su tracto óptico. Todo esto forma parte de la vía visual. Y luego elementos que ya habíamos nombrado antes, la hipófisis, los cuerpos mamilares, donde están, que forma parte del hipotálamo, y parte de la hipófisis también forma parte del hipotálamo, y las sustancias perforadas anteriores y posteriores. Y bueno, y esto es un corte transversal del mesencéfalo. Estos son los colículos superiores. ¿Y por qué uno sabe que son los colículos superiores? Porque acá está el núcleo rojo, ¿ya? Acá está el origen del tracto rubroespinal. Y ahí está la sustancia negra, y estos son los pies de los pedúnculos cerebrales. Y este es el acueducto del mesencéfalo. El acueducto del mesencéfalo es el que comunica el tercero con el cuarto ventrículo. Y este elemento que está aquí corresponde al el esplenio del cuerpo calloso. Estos son los elementos que van a poderse describir, además de los surcos que a ustedes les van a servir como referencia. Bien, en cuanto a la citoarquitectura, simplemente para que ustedes sepan, porque no vamos a ver la parte histológica con tanto detalle, que hay, así como en el cerebelo, también hay, como mencionamos ayer, corteza asociada al neocórtex, al paleo y al arquicórtex. A diferencia del cerebelo, habíamos visto que el cerebelo en todas las regiones, neo, arqui o paleo, tenía solamente 3 capas. En el hemisferio cerebral, eso difiere. El neocórtex se le describen 6 estratos o capas. Para el paleocórtex, entre 3 a 5 estratos o capas. Y la arquicorteza, solamente 3 capas. ¿Ya? Ahora, esta imagen, por tanto, entonces nos representan 6 capas, y estamos hablando de la neocorteza. ¿Sí? Desde una capa molecular, que es más superficial, a una capa multiforme, como se menciona acá, que es más profunda. Y dentro de las distintas capas hay distintas neuronas, ¿cierto?, que lo conforman. Y hay ciertas fibras, ¿ya?
fibras que son, da la impresión que son acá, son ascendentes, fibras estas que están acá marcadas acá, y fibras que son transversas en ciertas capas, como la 1, la 4, la 5 y la número 6. Y acá están los axones, en este caso eferentes. Aquí están divididos la eferencia, ¿cierto? La salida, y acá está la llegada de estas fibras. Entonces tenemos una capa molecular, desde lo más acá está el hueso, ¿cierto? Acá está la meninge y el hueso. Esta es la parte más superficial. Una capa molecular, una capa granular externa, una capa piramidal externa. Si se fijan, estas neuronas tienen una forma de pirámide, ¿sí? Una capa granular interna, una capa piramidal interna, también lo encuentra como ganglionar. Acá están las células piramidales más grandes, ¿ya? Esto, si se fijan acá. Y luego tenemos una capa multiforme, ¿sí? Que son células polimórficas, con muchas formas. Y lo que queda el resto para acá, debajo de esta línea, sería la sustancia blanca, propiamente. Entonces el neocórtex se representa con esas 6 capas. Acá hay un detalle de lo mismo, de la número 1 a la número 6, neocórtex, y identificando algunas otras células que forman parte de esta corteza, como las células horizontales, células estrelladas, ¿cierto? Al igual que la capa molecular del cerebelo, células fusiformes, ¿cierto? La célula piramidal, por excelencia la más grande, también conocida como célula de Betz, tal cual está escrito ahí, B-E-T-Z, Martinotti, etc. Hay una serie de neuronas que conforman estas distintas capas. Por tanto, acá está marcado que pía madre, ¿cierto? Pía madre, aracnoides, dura madre y la parte ósea. Y acá está la sustancia blanca, los centros ovales o semiovales si lo miramos desde un solo hemisferio. Luego acá hay un resumen, ¿cierto?, de los distintos estratos del neocórtex, ya con el distinto tipo de células que tienen y una definición para cada uno de ellos, ¿ya? Se los voy se los coloqué acá para que ustedes lo tengan como referencia, ¿sí? Neocórtex, 6 capas, neocórtex. Bien. Otro autor, en este caso un autor chileno, Alfredo Yáñez, del libro Neuroanatomía, nos marca acá las neocórtex, ¿sí? Del 1 al 6 nuevamente, 6 estratos y las distintas células que están acá con las características de los nombres de cada uno de ellos. Y si se fijan acá, esta fibra o esta neurona tiene una relación tálamo con la corteza, estas fibras de asociación y fibras del cuerpo calloso, estas fibras son de proyección. Ayer vimos que habían fibras interhemisféricas, cierto, que comunicaban ambos, como el cuerpo calloso, intrahemisféricas o de asociación, que comunican un sector con otro, y las fibras de proyección, las que están saliendo. En este caso, de esta célula piramidal, que está en la quinta capa, es una célula de proyección, y no va a ser otra cosa, ¿cierto? Del lóbulo frontal o lóbulo parietal, parte del lóbulo parietal también, la vía córtico-espinal. Aferencias difusas, si se fijan, ¿cierto? Porque no son específicas, desde núcleos que seguramente son inespecíficos. Aferencias que vienen del tálamo y algunas otras aferencias corticales, por tanto, estos serían fibras consideradas de asociación según la clasificación que vimos ayer.
Luego hay otro punto de vista, otro autor, en un libro de neurociencias, que está, bueno, están las referencias bibliográficas que uno utiliza, pero simplemente no es para que busquen el libro, sino para que puedan interpretar esta imagen que está acá. Acá está el neocórtex, ya sabemos que el neocórtex tiene 6 estratos o 6 capas, y aquí están marcadas las aferencias o entradas, y acá están marcadas las salidas o eferencias. Entonces aquí podemos deducir que no todas las capas reciben aferencias. No todas las capas emiten axones o eferencias. El tálamo, que ya lo habíamos estudiado, ¿cierto? Es un elemento que se conecta con la corteza, es el que filtra todo excepto el olfato, y si se fijan está interaccionando con el estrato el cuarto capa de la corteza. Y las capas 1, 2 y 3 reciben desde otras áreas cerebrales, es decir, fibras de asociación. Y luego las salidas hacia el tálamo, que interaccionó con el estrato 4, el feedback viene del estrato 6, sexto. Entonces aquí está el feedback con el tálamo. Luego, el estrato 2 y 3 envía información a otras áreas corticales, es decir, en respuesta seguramente a estos elementos que están aquí, son fibras de asociación. En cambio, el estrato 5 son las fibras de proyección. Este es un autor, este es otro, y aquí estamos marcando la fibra de proyección desde el estrato número 5, ¿cierto? Y si lo relacionamos con esta figura, aquí tenemos el estrato número 5 y dice áreas subcorticales salvo o excepto el tálamo. Porque el tálamo se conecta con la corteza a través del estrato número 6. Entonces tenemos ciertas áreas que reciben fibras de asociación, como de la 1 a la 3, y la 2 y 3 tienen este mismo tipo de fibra o orígenes hacia otras áreas. El tálamo que emite hacia el estrato 5 principalmente y recibe información del estrato 6. Y finalmente las fibras de salida de la corteza, que son las fibras de proyección a través del estrato número 5, donde se caracteriza por tener este tipo de neuronas que son con forma de pirámide. Ahí hay uno de los posibles orígenes del nombre de la vía piramidal. Bien, entonces tenemos áreas que van a recibir un tipo de información, áreas que van a recibir más de un tipo de información y áreas que van a asociar. Las áreas primarias reciben un tipo de estímulo o se encargan de una función específica. Tenemos, siendo este el surco central, este será el giro precentral. Y en el giro precentral está ubicada el área motora primaria. Detrás de esta área está el giro postcentral, en donde se ubica el área motora sensitiva primaria. ¿Sí? Área motora primaria, área sensitiva primaria o somatoestésica también lo pueden encontrar. Otra área específica o unimodal, de una modalidad, de un estímulo, es el área auditiva, que en realidad está un poquito más adentro, pero acá está marcado, ¿cierto?, en el giro temporal, área auditiva. Por tanto, este lóbulo se considera como un lóbulo también auditivo. Y luego tenemos esta área en la cara medial, este surco ya lo habíamos nombrado como el surco calcarino, que nos da la referencia sobre ella y bajo el surco calcarino, el área visual primaria. Como esta es la cara medial,
habíamos nombrado el surco del cíngulo, esta colateral que viene acá y que es el surco, la extensión de esto, la cara medial, que es el surco central. Este es el lóbulo o lobulillo paracentral. Y ahí tenemos por delante esto, lo mismo que esto, por tanto esto es área motora primaria, y esto, que es la continuación de esto, el área sensitiva primaria. Hay otras áreas asociadas a la parte del lóbulo frontal, y que son de actividad motora, pero no primaria, en este caso suplementaria, que está marcada en esta área que está aquí, y también hay otra área que se conoce como área premotora. Entonces van a escuchar o van a leer por ahí en la literatura áreas premotora, área motora suplementaria y área motora primaria. Luego tenemos áreas de asociación unimodal, que asocian generalmente un tipo de estímulo, que son las que están marcadas en color verde, ¿ya? Tanto en el lóbulo parietal, temporal y occipital. Y finalmente, otro tipo de clasificación habla de áreas de asociaciones multimodales y además áreas límbicas, ¿ya? Del lóbulo límbico. La área de asociación multimodal recibe múltiple información, ¿ya? No solamente de un solo tipo. Y son el resto de lo que nos queda el área del lóbulo frontal. Recuerden que esto es área motora suplementaria, área motora primaria, y el resto que quedaba aquí corresponde a esta área del lóbulo parietal. Por tanto, esta zona corresponde a un área de asociación multimodal. Y en la cara medial, esto que está aquí es la extensión de lo que se ve acá, y esto es la extensión de la otra cara del lóbulo frontal. Y finalmente, el lóbulo límbico, con parte del que es el giro del límbico, nosotros vamos a tener una clase del sistema límbico en el módulo 4, lo que está marcado acá. En resumen, tenemos áreas unimodales específicas y también que se asocian a núcleos específicos del tálamo, como áreas motoras, ¿cierto? Ya sea suplementaria, premotora o motora primaria. Después la parte sensitiva primaria, de sensibilidad general, a eso nos estamos refiriendo, auditiva y visuales, todas conocidas como áreas primarias. Áreas de asociación multimodal reciben mucho tipo de información, la procesan, y áreas que procesan o asocian solamente un tipo de estímulos con los que están marcados acá. Esta es una forma más nueva de poder clasificar estas áreas. La otra alternativa que se van a encontrar es las áreas de Brodmann, ¿ya? Que lo vamos a recordar en el módulo 3 para que tengan esa referencia, y los que tengan acceso a SNEL, ahí están declaradas con algunos dibujos. Bien, luego tenemos respecto a las áreas sensitivas que están marcadas aquí, dos, una que denominan S1 y otra S2. S1 es un área de proyección primaria, como dice acá, recibe información del tálamo ipsilateral y está organizada somatotópicamente. Entonces son varios elementos. Es un área de proyección primaria. Se proyecta estímulos, ¿cierto? Como son de la sensibilidad general. ¿Desde dónde? Del tálamo. ¿Y de dónde el tálamo? Nosotros habíamos visto que es el núcleo en los ventrales posteriores. Recuerden que ahí habíamos dividido uno medial y otro lateral. Y además tiene una organización somatotópica, es decir, en algún sector recibirá información sensitiva de la mano, de la cara, del pie, del tronco, de la extremidad inferior. Y luego tenemos una área sensitiva marcada como S2, que recibe en este caso información de ambos tálamos, ¿ya? ¿Sí?
Y tenemos una corteza parietal posterior. Habíamos visto parte en lo que se ve acá. Perdón. Que es una corteza, en este caso, de asociación sensitiva. ¿Ya? Y, bueno, no aparece bueno, ninguna otra información en esta imagen. Y luego tenemos en un corte, bueno, en un esquema de la corteza que podemos considerar como un corte coronal, ¿cierto? Acá está el tronco cefálico, acá está el tálamo, y acá está lo que es médula espinal. Las fibras que interconectan, por ejemplo, las áreas S1, esta fibra que cruza la línea media será fibra del cuerpo calloso. Acá está el feedback del tálamo. Si se fijan, esta área S1 recibe desde el tálamo ipsilateral, pero S2 recibe de ambos tálamos, porque nosotros debiéramos proyectar en esta imagen. Y acá están fibras de conexión, de proyección, que están apareciendo, digamos, en esta imagen. Simplemente como para que tengan una referencia. Bien. Eso respecto a la anatomía descriptiva y un poco funcional que vamos a profundizar cuando veamos sistemas en los módulos tercero y cuarto probable. ¿Ya? Lo último que vamos a ver tiene que ver con la irrigación y drenaje, entrada y salida de sangre del hemisferio. A modo de recordatorio y de repaso, hay algunos seminarios asociados a esta temática, ¿ya? Que ahí seguramente sus compañeros nos van a profundizar. La irrigación la vamos a separar en dos sistemas. Uno, que es el sistema carotidio, y otro, el sistema vértebro-basilar, que lo vamos a nombrar. Vamos a partir por el sistema carotidio. Es decir, la arteria carótida por un lado y lo que genera la arteria vertebral por otro. Respecto al sistema carotidio, deberían ustedes recordar lo que es la irrigación. Aquí está representada parte de las arterias, ¿cierto? De la que nos interesa a nosotros, la arteria carótida común, que es esta que está aquí en el cuello, que se subdivide en una arteria carótida externa y una interna. El sistema carotidio está formado por esta, que es la arteria carótida interna, que es la que va a penetrar al encéfalo. ¿Ya? La arteria carótida interna penetra por el hueso temporal y va a generar el sistema carotidio. Aprovechando esta imagen, la otra arteria que nos va a interesar es esta que está aquí, que es la arteria vertebral, que se asocia a las vértebras cervicales, ¿ya? Y que también va a penetrar al encéfalo. Ambos, entonces, arteria carotidia y arteria vertebral penetran por distintos lugares, la vertebral por el foramen magno y la carótida por el hueso temporal. Y van a formar estos sistemas. Bueno, ahí están todos los nombres de esta arteria. Esta que está aquí es la arteria vertebral, la arteria carótida interna, y que va a formar nuestro sistema carotidio. Se describen siempre arterias terminales y arterias colaterales de esta arteria carótida interna, como por ejemplo este elemento que está aquí, que es la arteria cerebral anterior. Ustedes van a tener este elemento, ¿cierto?, para que lo repasen. La arteria cerebral anterior, este elemento que está aquí, que es la arteria cerebral media. Aquí tenemos una arteria denominada coroidia anterior y esta que es la arteria comunicante posterior. Todos estos derivan de la arteria carótida interna y están irrigando lo que vamos a mostrar más adelante, que son los territorios vasculares asociados a estas arterias. Y si se fijan, acá estamos delimitando en la imagen un circuito
cerebral, ¿cierto? Que también antiguamente se conocía con el nombre de polígono de Willis. Entonces, el sistema carotídeo aporta cierta parte de este circuito con la arteria cerebral anterior, que se une, o sea, anastomosa con la arteria contralateral a través de una comunicante anterior. ¿Sí? Esta cerebral anterior. Y luego cierra el circuito hacia atrás con las dos arterias comunicantes. Todo esto es aporte del sistema carotídeo. En esta imagen tenemos la proyección de la arteria cerebral media, si se fijan, cómo se va expandiendo con sus ramas terminales y las colaterales, y después vamos a definir cuál es el área de funcionamiento de esta arteria cerebral media, para que tengan esa imagen. No es necesario ustedes que se aprendan cada una de los elementos, no es parte o no es el sentido de esta clase. Luego tenemos en esta imagen la arteria cerebral anterior, que venía, esa que se continúa ahí, es la que nosotros vemos en esta imagen, que aquí está prácticamente rodeando lo que es el cuerpo calloso, contando sus colaterales, irrigando todo este sector. Bien, ahí tenemos la arteria cerebral entonces anterior, y antes teníamos la arteria cerebral media. El sistema vértebro-basilar, habíamos dicho que su origen era la arteria vertebral, que penetraba también el encéfalo a través del foramen magno. Bueno, cuando esta arteria penetra, disculpen, forma, o cuando se anastomosan la arteria vertebral derecha e izquierda, forman la arteria basilar. Nosotros siempre la hemos nombrado en el puente por el surco basilar. Este sistema vértebro-basilar va a irrigar, aparte del encéfalo, parte de la médula espinal que está protegida, ¿cierto?, por las vértebras cervicales. Y aquí, en el esquema, vemos el tronco brachiocefálico, acá viene el corazón, ¿cierto? La arteria carótida común que está cortada, y esta que nos interesa a nosotros en este momento, que es la arteria vertebral, que está asociada a las vértebras cervicales, ¿cierto? Y que en algún momento va a penetrar, ¿cierto?, al foramen magno. Acá tenemos C1, ¿cierto? C2, C3, 4, 5 y C7. ¿Ya? Aquí está penetrando y ahí está formando lo que es la arteria basilar, la anastomosis de ambas vertebrales. Pero desde aquí hacia abajo aporta la irrigación para lo que es la médula espinal. Y aquí lo podemos observar. Aquí tenemos la médula espinal con los distintos segmentos. Un segmento cervical, su intumiscencia, engrosamiento cervical asociado al plexo braquial, la parte torácica y la intumiscencia lumbar asociada al plexo lumbar. Y si se fijan, en la parte superior, la responsable de entregar la irrigación es esta arteria, que es la arteria vertebral a través de colaterales, ¿cierto? Estas son colaterales y que van a irrigar y van a penetrar, ¿cierto?, este espacio óseo que forman las vértebras para irrigar los segmentos superiores. Aprovechando esta imagen, entonces, podemos decir que el segmento cervical y parte del segmento torácico superior está irrigado por colaterales de la arteria vertebral. Y el resto, segmentos torácicos y segmentos lumbares, son irrigados por ramas colaterales de esta que es la aorta. ¿Ya? Esta es la arteria aorta. La arteria aorta entonces termina de aportar la irrigación del resto de la médula espinal. Aquí, para los que quieran más detalle, tenemos una vista anterior del tronco encefálico, parte del puente, y la médula espinal completa, incluida la cauda equina. Y acá tenemos una vista posterior.
acá tenemos, ¿cierto? La arteria vertebral, la podemos identificar ahí, la que está ascendiendo y la que cuando da esa vuelta ahí, está a la altura del foramen magno. Ahí está penetrando la arteria vertebral con el foramen magno para formar la arteria basilar. Y si se fijan, hay arterias colaterales que están aportando la parte superior de la médula espinal, que habíamos dicho que el resto estaba aportado por arterias colaterales de la aorta. Hay algunas arterias que se destacan, ¿cierto? Como esta que está aquí, que la vamos a ver un poquito más adelante, que se llama la arteria espinal anterior, y estas que están acá, que son las arterias espinales posteriores. Ahí, bueno, ahí tienen el detalle para que lo puedan después ir nombrando solamente los elementos principales, ¿cierto? Vertebral, la arteria espinal anterior que hemos nombrado, las arterias espinales posteriores y estas arterias que son colaterales de la aorta. Bueno, entonces, esta es una imagen de una médula, ¿cierto? Esto es anterior, esto es posterior. Aquí está incluida lo que es la dura madre, está el nervio, ¿cierto? Espinal con la raíz posterior, la raíz anterior, el nervio espinal propiamente tal. Y acá está lo que nos interesa a nosotros, estos son colaterales, ¿cierto? Que vienen penetrando. Si hablamos del nivel superior, estamos en la arteria vertebral, como en este caso la arteria espinal de la arteria vertebral, ¿cierto? Y que va a irrigar, ¿cierto? Parte de la médula espinal. Y los otros elementos importantes que nacen de la vertebral son las espinales anteriores, que generalmente es una, y acá está demostrado en el esquema que, si bien originalmente son dos, se fusionan rápidamente para ir por esta fisura mediana anterior. Y luego tenemos las arterias espinales posteriores, que también derivan de la vertebral, que siempre se mantienen, o generalmente dos, ¿ya? Asociados a estos surcos, que en este caso el surco póstero o dorso lateral. Si vemos ya en el encéfalo, lo que es la médula espinal, tenemos las arterias vertebrales, ambas, derecha e izquierda, que se anastomosan para formar el tronco basilar. Estamos hablando del sistema vértebro-basilar. Y aquí tenemos la arteria espinal anterior, para la parte superior de la médula espinal. Otro elemento que aporta a este sistema vértebro-basilar son las arterias asociadas al cerebelo, que vamos a ver más adelante que son tres, ¿ya? Tres arterias cerebelosas. Y si seguimos más adelante, o sea, más hacia la parte terminal de la arteria basilar, vamos a dar cuenta que genera las últimas arterias colaterales, todas son colaterales. En este caso también es una arteria cerebelosa, y tenemos una, ahí tenemos la siguiente y otra, y que se denomina arteria cerebelosa superior. Estas son inferiores, ambas, pero una se denomina anteroinferior y la otra posteroinferior. En la literatura a veces lo van a nombrar como AICA o PICA, ¿ya? Con esa sigla, AICA, anteroinferior, o PICA, posteroinferior. Y da estas arterias, la arteria basilar da estas arterias terminales que son las cerebrales posteriores y que van a completar el cierre de este círculo arterial del cerebro, que estaba dado principalmente por el sistema carotídeo que habíamos nombrado, con la arteria cerebral anterior, la comunicante anterior, ¿cierto? La propia arteria carótida interna y la comunicante, en este caso posterior, y se cierra con el aporte del sistema vértebro-basilar con las arterias cerebrales posteriores, que aquí nosotros podemos fijarnos. Bueno, en cuanto a los territorios vasculares, que es lo que interesa un poco para asociarlos a algunas patologías que pudieran tener estos sistemas de irrigación, ¿cierto?
como aneurismas, trombos, ¿ya? Que obstruyan la normal circulación, produciendo ciertos los daños por la hipoxia que se genera en las células. Aquí vemos a la arteria vertebral, sistema vértebro-basilar, y las proyecciones de las arterias cerebelosas, que están marcadas aquí. Superior, ¿cierto? La antero-inferior y la póstero, ¿cierto? Inferior, son todas arterias que van a irrigar el cerebelo y que se observan mejor en esta imagen. Es decir, el cerebelo está irrigado por las arterias cerebelosas, que son tres: cerebelosa superior, cerebelosa anteroinferior, cerebelosa posterior inferior. ¿De dónde derivan estas arterias? Del sistema vértebro-basilar. Si somos más específicos, ¿cierto? Hay dos que derivan de la arteria basilar y la tercera, es decir, la posterior inferior, de las vertebrales. ¿Sí? En esta imagen tenemos una proyección de la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior deriva del sistema vértebro-basilar y en la arteria terminal de la arteria basilar. Y esta es la proyección. ¿Ya? Ahora, si lo pudiéramos ver en esta forma, todo lo que está aquí en color rosado es el territorio vascular asociado a la arteria cerebral posterior, que acá está marcada como arteria cerebral inferior. Nosotros ya sabemos que es la arteria cerebral posterior. Es decir, el sistema vértebro-basilar no solo irriga estructuras infratentoriales, sino que gracias a la arteria cerebral posterior que deriva de este sistema, se irriga parte de los hemisferios cerebrales. Y si asociamos estos hemisferios cerebrales a sus funciones, habíamos visto que principalmente la función del lóbulo occipital era visual, porque aquí está el surco calcarino y acá estaría el área visual primaria. Obstrucciones de las arterias cerebrales posteriores pueden producir ceguera. Luego tenemos la imagen, nuevamente, pero esta vez proyectada, de lo que es la arteria cerebral anterior. ¿Sí? La arteria cerebral anterior. Y si lo proyectamos, es todo lo que está en color amarillo. Es todo el territorio funcional de la arteria cerebral posterior. Anterior. Luego tenemos la proyección de la arteria cerebral media, y la vemos acá en color verde claro, territorio funcional de la arteria cerebral. Si esto ustedes lo asocian a las funciones cerebrales, áreas primarias, áreas de asociación, unimodales, multimodales, podrían entender las patologías que se pueden producir, los signos que puede tener el paciente debido a la obstrucción de esta arteria. Luego ustedes acá, para que puedan profundizar, están en colores marcados los territorios funcionales o vasculares, perdón, asociados a cada una de arterias que derivan de estos sistemas carotidio o vertebral. Una imagen coronal, sagital, una imagen transversal. Simplemente quiero hacer hincapié que hay como una introducción, una área postcentral, que es una área sensitiva primaria, también conocida como corteza somatosensorial, y que estaría representada y habíamos dicho organizada somatotópicamente en algún momento, y esta es la organización somatotópica, representada por estas figuras humanas un poco amorfas que corresponden a homúnculos, ¿ya? Y no hacen otra cosa que decir que hay más neuronas
asociadas a la cabeza y a las manos que al resto del cuerpo, y esta es la ubicación de cada una de ellas. Lo importante es que sepan que esta área, por ejemplo, está irrigada por la arteria cerebral media, entonces obstrucciones de la arteria cerebral media van a hacer que el paciente en esta área pierda la sensibilidad de este sector, ¿ya? Y también la proyección del área de la corteza precentral, donde está el área motora primaria. Ahí está la organización somatotópica, que es el homúnculo motor. Este se llama homúnculo sensitivo, homúnculo motor. Y si ustedes lo asocian ahí al territorio, se van a dar cuenta qué pasa con una obstrucción de la arteria cerebral media, qué función o qué parálisis se podría provocar en el individuo. Lo único alcanza, que lo voy a hacer por ahora, es que si nosotros pudiéramos dibujar el territorio funcional de la arteria cerebral media, lo estaríamos marcando aquí. Vamos a... ¿Sí? Y el resto, en términos muy simples, sí, sería la arteria cerebral anterior. Por tanto, obstrucciones de la arteria cerebral anterior producen parálisis en los miembros inferiores. Obstrucciones o patologías asociadas a la arteria cerebral media podrían producir parálisis de los miembros superiores, incluida la cabeza. Nos quedan un par de imágenes que se las voy a relatar. Recuerden que vamos a las 10:25, vamos a empezar el primer repaso. Voy a dejar relatado esto para que quede grabado lo que corresponde ahora a la salida o el drenaje de la sangre. En términos bien generales, tenemos un sistema, si la sangre entra, tiene que obviamente salir y lo hace a través de dos sistemas, un sistema venoso propiamente tal y un sistema que está dado por espacios huecos dentro de la dura madre y que se llaman senos y que están marcados acá como seno sagital en este caso, ¿cierto? Y como seno transverso. El resto son venas que siempre acompañan a las arterias y generalmente suelen tomar los mismos nombres. Ahí tenemos en perspectiva un poco cortada la dura madre, lo que es el sistema venoso y acompañan el sistema venoso que acompaña siempre al sistema arterial. Generalmente hay dos venas por cada arteria, suele haber, no siempre es así. En la cara medial lo mismo, sistemas venosos que están drenando. Hay algunas arterias que destacan, como la arteria basal y la arteria cerebral magna, sacando el drenaje de todo lo que es el diencéfalo principalmente, y todo el resto son venas, si se fijan, que van a aportar, esa es la dirección del flujo, hacia estos senos o desdoblamiento de la dura madre, que en este caso estamos mostrando el seno sagital superior. En una vista inferior lo mismo, las venas magna que habíamos nombrado y las venas basales en la parte central y las venas, ¿cierto?, de los hemisferios cerebrales que van a aportar hacia los senos. Una cosa que nos aporta acá esta imagen es el seno transverso. Recuerden, cuando hablamos de seno hablamos de desdoblamiento de la dura madre o espacios huecos dentro de la dura madre. Y aquí tenemos un elemento que se llama confluencia de los senos, es decir, que están llegando varios senos para conformar este punto. Imágenes del drenaje del diencéfalo. Acá está lo que es, si se fijan ahí, los colículos superiores e inferiores, el núcleo caudado, parte de los núcleos base, por tanto ahí debería estar nuestro tálamo. Otra imagen, tálamo, venas basales, vena magna, y acá aparece otro seno. Todas las venas drenan en senos, que en este caso sería el seno recto, que está marcado en este elemento que está aquí. Lo mismo, sistema de drenaje hacia estos elementos que son senos, que están acá. Y los senos están en esta porción, o en estas figuras que a continuación, en dos figuras principalmente, que resumen toda la información de las anteriores. Venas que drenan la sangre hacia senos durales.
Y los senos durales son principalmente el seno sagital superior, que lo estoy marcando aquí. Todo esto es el seno sagital superior. Luego tenemos un seno sagital inferior, que si se fijan tiene la forma de un cuerpo calloso. Seno sagital inferior, seno sagital superior. Otro seno es este que está ahí, que es el seno recto, que recibe todo el drenaje de la irrigación del diencéfalo principalmente, la vena basal, que está ahí, bueno, acá están los nombres en todo caso, y la vena cerebral mayor. Estas son venas propiamente tal, histológicamente son venas, pero drenan en estos desdoblamientos de la dura madre, que es el seno recto. Entonces, deberíamos poder reconocer el seno sagital superior, el sagital inferior, el seno recto. Y este punto une estos senos, por tanto se llama confluencia de los senos. Y finalmente esto que está aquí, es esto que está acá, se transforma en el seno transverso y el seno sigmoideo, porque tiene forma de S, sigmoide, y que lo podrían encontrar en literatura como seno lateral. Si leen seno lateral, se están refiriendo a todo esto en su conjunto. Si es que no, seno transverso y seno sigmoide. Y finalmente, la gran salida de sangre está dada por la vena yugular interna que está marcada aquí. Y la otra figura de senos, propiamente tal, es esta que está aquí. Acá está la confluencia de los senos. Acá está el seno lateral, que tiene dos elementos, seno transverso y seno sigmoideo, y el punto de salida, que es la vena yugular interna. El resto también de senos que aparecen en esta corte transversal, aparece este seno, que es el seno esfenoparietal. ¿Por qué? Porque acá está el hueso esfenoide y acá está el hueso parietal. Estos son los senos petrosos. ¿Por qué? Porque acá está la porción petrosa del hueso temporal y tenemos uno superior y otro inferior. ¿A dónde aportan esto? Hasta los senos. Y aquí esa figura marca la posición de la glándula hipófisis. Al lateral a ello tenemos dos grandes senos, que son los senos cavernosos, ¿sí? Los senos cavernosos, que están relacionados acá con un seno que se llama, o un plexo que se llama plexo basilar, porque recuerden que allí está, o debería estar, descansando el tronco cefálico, y ahí está asociado el surco basilar y está asociado la arteria basilar, por tanto este seno lo denominaron seno basilar. Y finalmente, si se fijan, todo está drenando, ya sea directamente al seno transverso o el sigmoideo, para salir finalmente por la vena yugular interna. En resumen, tenemos un sistema de irrigación carotidio y vertebral, cada uno da ciertas ramas terminales o colaterales, principalmente el carotidio, la arteria cerebral anterior y media, y conforma parte del círculo arterial cerebral, y el sistema vértebro-basilar, que va a dar principalmente la irrigación de la parte superior de la médula espinal. El resto ya saben que son colaterales de la aorta, y además al fusionarse forma la arteria basilar. Este sistema irriga todo lo que es el tronco encefálico, cerebelo, y gracias a la arteria cerebral posterior parte de los hemisferios cerebrales, principalmente el lóbulo occipital y la parte inferior del lóbulo, parte inferior del temporal. Ambos sistemas, vertebral y basilar, conforman el círculo arterial que estaba dibujado. Y finalmente la sangre que entra tiene que salir. Hay un sistema venoso que aporta a estos grandes senos, que son desdoblamiento de la dura madre, que drenan desde el interior, venas basales, desde toda la superficie, de la parte más profunda. Se forma una serie de senos, hay una confluencia de los senos, y todo esto termina principalmente en la vena yugular interno, que lo dirige, ¿cierto?, hacia niveles inferiores hasta llegar al corazón.
con eso daríamos por finalizado, ¿cierto? Este módulo. Y estaríamos un rato más, a las 10:25, haciendo un repaso de todas las dudas que pudieran tener, principalmente en las clases anteriores. Y recuerden que tenemos que fijar todavía la semana de la prueba, no recibió el correo. Duda y consulta lo podemos ver en los siguientes horarios, así que voy a dejar de grabar acá para que podamos tener un descanso los que se mantuvieron en clase. Un break para el grupo 1 entonces de son las 10:01, unos 25 minutos. Nos vemos, Mauricio. Ya, hasta luego.